Bien, ¿me escuchan ya? Sí, profe. Bien, gracias. Sí, profe. Gracias. Bien, vamos viendo entonces con lo que nos habíamos quedado para empezar a ir avanzándole con este tema. Todos estos temas son demasiados, un poco complicados de entender, les digo, pero tienen una cierta lógica, ¿sí? Bien. Bien, nos habíamos quedado, no recuerdo, pero ahorita, si ustedes lo tienen, pues adelante. Habíamos visto que existían algunas medidas temporales para cuando tenemos problemas de desequilibrio. Y esas medidas, como lo dicen, son temporales, o sea, no realmente son estrategias temporales que nada más son para salvar alguna situación en el tiempo corto y nada más. Pero bueno, dentro de las terceras, que era la que creo que nos faltaba, las fuentes externas de capacidad, miren, muchas veces, aunque no es, al menos en la industria automotriz les he dicho que no es aceptable, pero a veces es mucho más barato no aumentar capacidad, por ejemplo, en las empresas, para nada. O sea, de una manera total. Sin embargo, sí hay algunas cosas que son opcionales y que se pueden manejar de forma externa. Y las estrategias más comunes que existen, una de ellas es la subcontratación. Todo esto lo veremos en un tema posterior, pero la subcontratación. Y dentro de la subcontratación hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, quizás no se tenga capacidad, por ejemplo, de personal. Si no se tiene capacidad personal, pues se subcontrata la mano de obra, ¿sí? O bien se subcontrata la mano de obra para liberar a ciertas personas de la empresa de ciertas responsabilidades. Les pongo un ejemplo. Miren, normalmente todas las empresas, cuando tienen problemas de calidad con los proveedores, de calidad en el proceso, etcétera, pues ponen a las mismas personas de la empresa a que hagan una verificación. Y se hace una verificación de forma interna. Sin embargo, esa verificación de forma interna lo que hace es que distrae los recursos, por ejemplo, en este caso de las personas, distrae esos recursos que no están, vamos, no fueron integrados a la empresa, por ejemplo, para que hagan esas labores. Y generalmente a quienes distraen de sus actividades son a las personas operarias. Y entonces eso hace que de alguna manera la capacidad pueda ser menor, ¿no? Entonces se salva, por ejemplo, de una manera muy similar, ¿no? O sea, la verificación interna por las personas, simple y sencillamente se hace la subcontratación y la verificación ahora se hace de forma externa. Y este es uno de los negocios más rentables. ¿Por qué? Miren, todas las empresas, todas, requieren esa subcontratación regulada porque exista ahí. ¿Perdón? Creo que no está presentando. Ay, caray, ¿por qué no me dicen? Díganmelo luego, porque a veces se está, sí, cierto, se ha estado cortando a veces el video, por eso no lo prendo. Se ha estado cortando a veces también el compartir la pantalla. Sí, Lolo, díganme, por favor, porque si no nos perdemos por aquí en el camino. Les decía entonces, si no lo ven me dicen, se hace la verificación de forma interna, y la segunda opción es hacerlo de forma externa, que les decía que es uno de los negocios más rentables. En todas las empresas, ¿sí? En todas las empresas tienen problemas, por ejemplo, de control, básicamente de control. De control en el área de calidad, de control en el material, de control logístico, de control en el transporte, etcétera. Pero entonces, cuando se distraen recursos para que hagan actividades que no son propias, pero que surgen dentro de la empresa, las empresas lo que hacen es hacerlo de forma externa a través de una empresa de outsourcing. ¿Sí? Les digo, está regulada o no está regulada, sea positiva o no sea positiva, existe como tal y créanme, que genera muchísimos empleos.
¿Por qué? Porque todas las empresas tienen problemas de control en cualquier área. Entonces buscan a alguien externo que les haga esas actividades. Y por ejemplo, en el caso de los outsourcing, hay uno de ellos que es muy característico. Miren, hay empresas totalmente dedicadas a esto. En alguna ocasión les platico una experiencia, tenía yo un compañero de trabajo en una empresa que era, digo, como nos veíamos muy seguido, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, porque cuando estoy en una posición de ese tipo tiene uno que, eh, híjole, desarrollar mucho las relaciones interpersonales, pero era el gerente de finanzas. Y el gerente de finanzas de repente, pues, no dijo a nadie y de repente renuncia. Y cuando lo veo, le digo, oye, Gonzalo, pues, ¿qué pasó? Pero resulta que él dice, no, ¿sabes qué? Me encontré por allá una persona que me dice que me pone 2 bodegas. O sea, él pone 2 bodegas, que yo ponga los recursos y que pongamos una empresa de outsourcing. Y así empezaron con 2 bodegas medianas, vamos, medianas. Y lo que hacían ellos de inicio era, una empresa tiene problemas de control de calidad y lo que hace es que mandaba a verificar las piezas a esta empresa. Lo único que esta empresa le requería, pues eran las hojas de instrucciones. Esta empresa lo que hacía era subcontratar a su vez a otras personas para que hicieran este trabajo. Eh, en pocas palabras, esta verificación se hace como una forma de subcontratación acerca de la mano de obra, ¿sí? Les digo, estas empresas son muy redituables. Quizás paguen poco, pero es una forma de tener trabajo, de poder hacer prácticas, etcétera. ¿Sí? Pero son muy rentables en todos los aspectos, tanto de calidad como inclusive de mantenimiento con los servicios, ¿sí? Inclusive de mantenimiento con los servicios, ¿sí? Pero bueno, normalmente se surge la subcontratación. Hablando de un sistema de producción, por ejemplo, de una línea de ensamble, pues surge la subcontratación, eh, digamos, por ejemplo, de maquinaria, ¿sí? Y entonces buscamos alguna empresa que pueda hacer una actividad donde haya funciones de maquinaria que sean relacionadas con lo que va a hacer. Pero existe esa subcontratación, que es muy cara, pero es muy barata para los beneficios que tiene la empresa. Sin embargo, la subcontratación se hace por un proceso completo, inclusive. Hay empresas que tienen procesos pequeños que hacen algunas empresas grandes y pues bueno, ellos subcontratan una capacidad. ¿Sabes qué? Yo empresa tengo una demanda de 10,000 piezas por día, pero mi capacidad de diseño y mi capacidad instalada es, por ejemplo, de 8,000 piezas, pues ahorita lo vamos a ver, tengo una capacidad negativa. Y esa capacidad negativa se salva con alguna subcontratación en cuanto a procesos. Pero hay otra forma, que es la capacidad compartida, como se las mencionaba en la clase pasada, entre dos empresas de fundición. Y esa capacidad compartida, les decía, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿sí? Lo recuerdo, les digo, estando inmiscuido eso, se recuerda mucho de eso. Eran cerca de 500,000 piezas, ¿sí? 500,000 piezas por mes. No se tenía, no se tenía la capacidad ni de fundición, no, de fundición se tenía, pero no se tenía la capacidad, ¿sí? No se tenía la capacidad en lo que era la función de, por ejemplo, de maquinado, ¿sí? Y entonces lo que se hacía es que se tenía una estrategia relacionada con capacidad compartida. Una entre una empresa que les decía que se llamaba en Estados Unidos, Kelsey Hayes, y una está aquí, que es una fundidora que se llama Tizamatic, no sé cómo se llame ahora, pero siempre se ha llamado Tizamatic, ¿sí? Que entre ellas son primas, vamos, son del mismo dueño, pero tienen otros dueños independientes cada una. Pero una capacidad compartida donde esta persona tenía cerca del 70% del total de los 500,000 piezas y el otro 30% lo tenía esta otra empresa. Pero era una estrategia. Y así como esta estrategia, pues surgen otras estrategias. Y cada una conlleva el preparar una especie de diseño de sistema de producción pequeño. Porque tiene que ir uno a ver ese proceso de las empresas, tiene uno que ir a desarrollarlo rápidamente,
de tal manera que a veces trabaja uno 24 horas por 24 horas por 24 horas continuas y hasta que no se resuelve, porque son cosas que ponen en riesgo al cliente. Es por ello la importancia de lo que viene siendo determinar o de planear la capacidad. Ahora, hay un concepto que tenemos que entender. Miren, todas las empresas tienen algo, o deberían tener algo que es un colchón de capacidad, ¿sí? Ese colchón de capacidad es una diferencia que existe. Muchas veces la capacidad excede a la demanda. O sea, puede ser que nuestra capacidad sea, por ejemplo, de 10,000 piezas. Es un ejemplo nada más, muy ilógico, pero es un ejemplo. Una capacidad de 10,000 piezas. Pero, por ejemplo, nuestra demanda que sea, por ejemplo, de 8,000 piezas. Lógicamente aquí tenemos un superávit de 2,000 piezas, pero sigue siendo, ese de superávit sigue siendo un colchón de capacidad positiva. El problema viene siendo cuando la capacidad, por ejemplo, que tenemos es de 8,000 piezas, pero la demanda son de 10,000 piezas. Aquí en este caso vamos a tener un colchón de capacidad que es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente existe una diferencia. Ahora, normalmente lo que las empresas lo hacen, para lo que lo hacen las empresas, en alguno de los dos casos, lo hacen simplemente para mantener un equilibrio, ¿sí? El objetivo es mantener un equilibrio entre lo que es la capacidad y lo que es el requerimiento de demanda. Y veámoslo de un ejemplo. Miren, por ejemplo, con ese mismos o con valores muy diferentes. Si la demanda, por ejemplo, anual, esperada, por ejemplo, de una instalación cualquiera, es de, pongámoslo en pesos, es de 10 millones, ¿sí? En productos. Y si la capacidad, por ejemplo, de diseño, es en este caso, de 12 millones al año, por supuesto. Esto significa que vamos a tener un colchón de capacidad positivo, pero esto a su vez significa otra cosa. ¿Qué más significa? Primero, significa un colchón de capacidad positivo. ¿Qué más significa? Que vamos a tener un índice de utilización, perdón, un índice de utilización que va a ser, en este caso, igual a lo que es, si lo vemos en porcentaje, pues 100 entre 120 o 10 entre 12, no importa, ¿sí? O 10 entre 12, es lo mismo. O 10 entre 12. Y eso nos da 10 entre 12, déjame sacar mi calculadora. Cualquiera. Bien, nos da un índice de utilización del 83% en promedio, ¿sí? Esto, a su vez, cuando lo traducimos a a lo que viene siendo en el colchón de capacidad, significa, déjenme ver, esto significa lo contrario, 2 entre 10, 1.2, que tenemos, 1.2 significa que tenemos un 20%, que es lo que refleja esa capacidad positiva, colchón de capacidad positiva. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un índice de utilización del 83%, significa que nosotros estamos subutilizando los recursos en un 17%, ¿sí? No los aprovechamos al 100%.
Les decía, con el mismo ejemplo que les he puesto siempre de los taxis, que a lo mejor tenemos un taxi y que pues en todo lo que viene siendo el día, ¿sí? De las 24 horas que es el día, a lo mejor trabaja nada más 15 horas y todas las demás pues simplemente no trabaja porque pues, lo que ustedes quieran, tienen el taxi parado por no trabajar, por lo que ustedes quieran. Pero esto es en realidad esto es lo que significa, ¿sí? Pero también tenemos en el caso contrario, ¿sí? Y aquí ya lo tienen. En el caso contrario, cuando esa capacidad de diseño es menor que la capacidad requerida, ¿sí? En ese caso, nosotros vamos a tener un colchón de capacidad negativo. Igual con el mismo ejemplo, nada más que ahora viéndolo en productos por año. Son 12 millones de productos por año, pero solamente producimos 10, pues vamos a tener un colchón de capacidad negativo de 100 menos lo que sacamos anteriormente del 83.33%. Y esto nos va a dar que tenemos un colchón de capacidad negativo. Es un déficit, ¿sí? Es un déficit que tenemos para que lo vayamos contemplando de esa manera, ¿sí? Vayamos contemplándolo de esa manera, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Bien, vamos para adelante. Si me voy muy adelante, me dicen y me regreso, ¿eh? Ahora, vamos a ver, ¿cómo vamos a determinar la Profe, capacidad? Dime. y en el primer caso, pues genera costos, ¿no? Porque generaría un inventario. Mira, es que estamos hablando, por ejemplo, de la utilización de un proceso, de la utilización de una línea. O sea, quiere decir que, por ejemplo, ¿qué te diré? Te lo voy a poner con un ejemplo muy burdo. Mira, y se los voy a poner de ejemplo porque pues, todo lo voy a ver en otra materia, pero se los pongo. Algunos ya lo escucharon. Este, imagínate que tú compras, por ejemplo, aquí en San Luis, que vives aquí en San Luis, y tienes los medios para comprarte un carro Ferrari. ¿Qué es lo que estás haciendo con un carro Ferrari? ¿Para qué está diseñado el carro Ferrari? No para competir, por supuesto, que es una de las ideas. Pero básicamente es pues, para desarrollar altas velocidades, arriba de 200 kilómetros, ¿sí? Y resulta que, pues bueno, ¿cuándo lo vas a poder tú subir a esa velocidad aquí en San Luis Potosí? O sea, ¿cuándo? Pues no, en una No, carretera así normal, no. Apenas en uno. ni siquiera en las carreteras de México, porque el Ferrari no está diseñado para las carreteras de México, ¿sí? Y inclusive entonces arriba de 200 kilómetros es imposible que lo vayas a correr y esos carros, entre menos sea la velocidad, más te consumen y son menos eficientes. Para que sean eficientes en todo su sentido, pues, tienen que desarrollar velocidades arriba de 200 kilómetros por hora. Pero lo que estás haciendo es que tú estás subutilizando un recurso, ¿sí? Como aquellos practicantes que van y que tienen que desarrollar una actividad y los ponen a hacer nada más una actividad de 1 hora, 2 horas y todas las 6 horas restantes se la pasan sin hacer nada. No porque no quieran, no porque no puedan, sino porque simplemente están subutilizando esos recursos. Digo, normalmente pasa todo lo contrario, que los pueden hacer cosas de todos, pero bueno, hay en algunos casos que sí están subutilizándolos. Que genera pérdidas, por supuesto, genera pérdidas, porque tú te digo, tú compras, por ejemplo, un taxi para que trabaje todo lo que más sea posible en el día, las 24 horas si es posible, pero en el tiempo que no lo estés utilizando estás perdiendo. Y aparte, pues como lo dices tú, en algún sentido, de forma secundaria, incurres en costos. ¿Por qué? Porque tú también contratas personas para que trabajen al 100% de la capacidad de la línea. En el mismo sentido, tienes esa deficiencia de 20% de un colchón de capacidad de la mano de obra. Estás pagando un 20% por el almacenamiento, por ejemplo, de los componentes o del inventario. Se supone que deberías estar utilizándolos para producir, pero no produces. Lógicamente sí, tienes razón, están perdiendo. Sí, es una pérdida. Y esto es lo que tiene lo relacionado con el colchón de capacidad positiva y negativa, que es algo que tenemos que estar viendo como un concepto porque se aplica en alguno de en la vida real se aplica cada rato. Aquí en algún problema podemos utilizarlo o no, pero de todos modos no lo dejamos de ver. ¿Alguna otra cosa? Y si tiene la posibilidad, digamos, no sé, mover factores para cambiar este colchón de capacidad, ¿es preferible que sea positivo? Es preferible que mantenga un equilibrio.
Ok. cosa que es imposible. Cosa que es imposible. Hay empresas que te dicen, están solicitando gentes y están solicitando ingenieros de mejora. Vas tú, yo lo he visto muchas veces, vas tú a que te contraten, etcétera. Y, ¿qué te diré? Eh, no sé, te mencionan. No, pues es que, sabes que aquí no tenemos scrap, no tenemos exceso sedimentario. ¿Sabes qué? ¿Para qué quieres entonces un ingeniero de mejora en un proceso? No lo necesitas. Digo, a menos que quieras llegar más allá del 100%, que va a ser imposible, no lo necesitas. Pero sí, la idea es mantener el equilibrio. O sea, caer en un exceso, en un colchón positivo como en un colchón negativo, es complicado. En el colchón negativo pones en riesgo a tus clientes, por ejemplo, completamente. Puedes quedar fuera del negocio, dentro de lo más crítico. Y en un colchón positivo, por supuesto que incurres en una cantidad enorme de inventario, de mantener inventario. Y el problema no es que mantengas inventario de componentes, el problema es que mantienes inventario de producto terminado. ¿Sí? Sí, Y, yo creo que aquí, a veces, bueno, yo si estuviese en ese caso, preferiría quedar mal con mi empresa que con el cliente, ¿no? por supuesto, porque con el cliente hay el riesgo de que pierdas más negocios. O sea, te pueden seguir dando negocios, pero que son de volúmenes muy bajos o que son de un margen de utilidad muy pequeño. ¿Sí? Que es lo que normalmente pasa aquí en México. O sea, les decía yo en algún ejemplo, o sea, hay empresas, por ejemplo, que fabrican un producto y que ya cuando tienen una demanda muy baja, te lo mandan para acá, para San Luis, o que están en Estados Unidos, te lo mandan para acá, para México, porque son volúmenes muy bajos y tienen un margen de utilidad también mínimo. Hay productos, por ejemplo, que tú les inviertes muy poco y les ganas, pero enormidades. Pero aquí normalmente en México tienes lo contrario, o sea, la mayor parte de tenemos trabajo gracias a eso, ¿no? Pero normalmente los productos son muy baratos, con un margen de utilidad mínimo y con volúmenes mínimos, aunque te digan, oye, tienes un volumen de demanda de 2 millones de piezas. Oye, son muchas. Espérame, comparativamente con el mercado no es nada, ¿sí? Y es en una gran mayoría de las empresas, en las automotrices, por supuesto. Sí, pero bueno, esas son las situaciones que se pueden tener. Sí, es complicado. Digo, y desgraciadamente, por ejemplo, cuando tú llegas a una empresa con este tipo de ideas, de querer equilibrar, de mantener un equilibrio, porque sabes, porque conoces lo que quieres, el primero que te va a poner una barrera y un obstáculo va a ser tu jefe. ¿Cuál es el objetivo? Convencer a tu jefe de que lo que le estás proponiendo es viable. ¿Cómo lo convences? Con números, no hay alternativa. En los procesos no tienes alternativa más que convencerlos con números, ¿sí? Y generalmente lo ven en números económicos. Pero todo esto se puede, los números, por ejemplo, en cantidad de piezas, en mejoras, en porcentajes, fácilmente se pueden trasladar a cantidades económicas. Sí, a veces a mí me gusta mucho trabajar con porcentajes porque lo apliques donde lo apliques, no hay diferencia, ¿sí? Una diferencia de 10% en, no sé, en dinero, mismo porcentaje de 10%, pero trasladado a la cantidad de piezas, trasladado a la cantidad de algo más, ¿sí? Esa es la diferencia. Vamos para adelante. Bien, ¿cómo vamos a determinar la capacidad que se va a requerir? Un ejemplo nada más. Miren, normalmente nosotros tenemos que conocer primero, no hay alternativa, tenemos que conocer las demandas de los productos que se hagan, ¿sí? Tenemos que conocer también la capacidad de las plantas o de la planta y qué asignación. Digamos que si, por ejemplo, esta capacidad de producción tiene un porcentaje, ¿cuánto de esa capacidad le vamos nosotros a asignar a una determinada línea? De acuerdo a la demanda, por supuesto, ¿sí? Pero normalmente siempre, en cualquier caso, normalmente hacemos siempre lo mismo. Y uno de ellos es utilizar los pronósticos en cualquiera de los aspectos, utilizar los pronósticos.
¿sí? Pero es muy sencillo esto de utilizar los pronósticos. Llegar a un número es muy sencillo. Trasladarlos a cómo aplicarlos es lo complicado, pero bueno, de inicio es utilizar esos pronósticos, por un lado, para prever las ventas en cada una de las líneas, por ejemplo, que se tengan. Si nada más se tiene una línea, si nada más se tiene un producto, ni mira, ni pronóstico necesitas. Pero esto es lo primero que se hace, o sea, utilizar los pronósticos para acercarnos a una realidad. Que nos dan, los pronósticos, te digo, normalmente nos acercan a una realidad. No es la realidad, pero nos acercan bastante. Si están bien hechos y con el método más adecuado, nos acercan mucho a la realidad. Y el segundo es, que es parte de lo que vamos a hacer, es calcular el equipamiento y mano de obra que se va a requerir. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para cumplir con esos pronósticos de los que hicimos uso en el primer paso. Y lo siguiente es ver hacia adelante, o sea, proyectar ese equipamiento y la mano de obra pero ahora vamos a considerarlo, dices tú, ¿cuánto tiempo lo vamos a proyectar? Pues simplemente hay una cosa que van a conocer cuando estén en la industria, que se conoce como horizonte de planeación. Horizonte de planeación. El horizonte de planeación, todas las empresas tienen ese horizonte y normalmente el horizonte lo basan en una cantidad anual. Por ejemplo, sabemos nosotros que un año tiene 12 meses, ¿sí? Ahora, normalmente cuando estamos trabajando en enero, nosotros decimos, oye, ¿cuál es el horizonte de planeación en este mes? Estoy en el 1 más 11. ¿Por qué? Porque si estoy en el primer mes, todavía me falta recorrer 11. Si estoy, por ejemplo, en junio, ¿en qué horizonte de planeación tiene? No, del 6, estoy en el 6, 12. 6 más 12, perdón, 6 más 2, 6 más 6, ¿sí? 6 más 6, que son los 12. Pero también el horizonte de planeación se refiere, ¿sabes qué? Yo quiero proyectarlo no nada más de aquí a una semana, yo quiero proyectarlo de aquí a 3 meses. O sea, quiero proyectar el equipamiento, y mano de obra a 3 meses, o a 6 meses, o a un mes. Cada empresa tiene su horizonte de planeación, y así le llaman, tal cual lo llaman así, horizonte de planeación. Pero vámonos a lo que deja. El problema, saquen por favor, hagan uso de su problema con su descripción y por ahí les sugiero que utilicen, a los que puedan al mismo tiempo, que utilicen Excel, y a los que no puedan que lo hagan manualmente y pongan sus anotaciones. Saquen por ahí la descripción para entenderlo. Nada más mientras lo hacen, permítame un minuto para hablar al hospital, a ver si tengo que ir o ya ni voy. O me puedo esperar aquí otro rato, permítame. Bien, sigamos adelante. Sigamos adelante.
Bien, vamos a hacer, tratando de proseguir los pasos, que algunos ya están hechos porque están basados, por ejemplo, el primero, que está basado en pronósticos, y pues que ya no nos vamos a basar propiamente en un pronóstico, ¿sí? No nos vamos a basar ya en un pronóstico, simple y sencillamente lo vamos a hacer con los datos, con algunos datos que pongamos para entenderlo. Bien, miren, existe una empresa que produce compuestos químicos para medicamentos de dos tipos, que son los números de parte, tanto el P como el N, ¿sí? Tanto el P como el N. Bien. Ahora, los dos se presentan digamos, o se muestran o se venden en diferentes presentaciones. Esto es de una empresa farmacéutica. Este es de un medicamento que existía, que se vendía aquí en lugar de botellas, pues era, híjole, lo que conocen como las ampolletas, ¿sí? Pero bueno, en botellas y en sobres individuales de plástico, ¿sí? De una porción. Ahora, aquí tenemos nosotros que quiere determinar el equipo y la mano de obra que se va a requerir en los próximos 5 años. Estos 5 años representan precisamente el horizonte de planeación, ¿sí? Representan el horizonte de planeación. 5 años, órale, perfecto. Entonces, lo primero, como dijimos, era predecir las ventas a través de un pronóstico, ¿sí? Y aquí le pongo esto, que esto es una realidad, se lo puse aquí porque esto es cierto. En la realidad, esta información se obtiene muchas veces de ventas o de mercadotecnia. En este caso, para la empresa que es una empresa farmacéutica que está aquí en San Luis, o al menos no es farmacéutica, fabrica los compuestos químicos para fabricar las medicinas, pero está aquí en San Luis Potosí. Pero bueno, y bueno, esta información la proporciona y lo que hace es que la proporciona para una demanda en miles. Si me equivoco por ahí en que pongo, si son 500,000, a lo mejor pongo 500 para algo a veces y los 500,000, no importa. Ya dijimos que para los próximos 5 años. Se espera, por ejemplo, que la campaña dure los próximos 2 años. O sea, posteriormente a estos 2 años que vamos a contemplar, pues normalmente vamos a hacer el horizonte de planeación. O sea, tenemos una campaña y en base a los resultados que se tengan, planeamos para 5 años. Vamos para adelante. Esto lo tienen ustedes, ¿sí? Esto lo tienen ustedes para que pues simplemente para que lo tengan. Vamos a poner aquí, déjenme, no hay muchos datos. Bueno, pongámosle cantidades, no importa, a lo mejor van a salir incongruentes, pero no salen tan incongruentes. Al menos entendemos qué es lo que se tiene que hacer. Bien, pongamos de valores para que los tengan. 60, 100, 150, 200, 250. Estos 5 años que tienen aquí es el horizonte de planeación, ¿sí? Esto es para las botellas en miles. O sea, quiere decir que son millares, 60 millares, 100 millares, etcétera. En cuanto a los sobres, pongamos algo diferente. 100, 200, 300, 400 y 500. Esto lo hago pensando en que normalmente los sobres prefieren a las inyecciones más o menos en un porcentaje doble, nada más para que haya una cierta congruencia, ¿sí? Pero esto es para el producto P. Ahora para el producto N vamos a poner esto: 75, 85, 95, 97, 98, lo que sea. Y por esta parte pongamos, no sé, 200, vamos a subirle 400, 600, para que sea muy diferente, 650 y algo cercano, 680. Bien, ¿tienen esos valores? Sí, profe. De acuerdo, nada más para que los vayan siguiendo, ¿sí? Bien, ahora vayámonos. Profe, una Dime. pregunta. De las Ns en el año 5,
para las botellas, ¿el último número es 98 o no? Sí, no, es 98, 98, Peña. Ok, gracias. Sí. Bien, ¿qué necesitamos hacer? Por ahí lo van a ver. Ya, o sea, aquí lo vamos a ir construyendo ya. Digo, al menos déjenme sacar mi calculadora porque al menos tengo las hojas en blanco, pero bueno, con lo que tenemos que hacer. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ahora, bueno, como un segundo paso. Dime. ¿Podría dejarme ver un poco los baldes? No, adelante, adelante. Te voy a tomar una foto para tenerlo. No, adelante, cuando me hace adelante, díganme luego, yo no me voy, me detengo hasta que quiera. Ok, gracias, profe. De acuerdo, Listo. sí. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, tenemos que hacer un sumario, yo es lo que haría, un sumario. Hay tres, por ejemplo, ahorita me voy a regresar porque ahorita lo estaba viendo. Hay 3 máquinas disponibles actualmente. Esto es una de las cosas que están. Hay 3 máquinas disponibles actualmente. Ahora, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner ciertos datos. Cada una de esas máquinas empaca un máximo, es que no me recuerdo, de 150,000 botellas al año. Más creo que esto ya lo tenía, no me recuerdo si lo hice. No. Botellas al año. ¿Qué más tenemos? Tenemos que cada máquina, vamos a ponerle que necesita 2 operadores. Y pongamos de que produce botellas del compuesto químico para los dos, para los Ns y para los Ps, para esos productos, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos poner? Vamos a ponerle que, no se me vayan a perder aquí, se dispone de 6 operadores para las máquinas de botellas. Y pongamos algo diferente, que hay 5 máquinas que empacan cada una para los sobres un máximo de 250,000 sobres. Van a tener que diferenciar aquí, a lo mejor no voy en orden, pero van a tener que diferenciar entre sobres, entre botellas, entre los números N y los números P, para que no se me vayan a perder. 250,000 sobres individuales por año. Digo, para hacerlo congruente con lo de arriba, ¿sí? Ahora, nuevamente como en la arriba, cada máquina es cada máquina que produce sobres individuales. Del compuesto químico de Ns y de las Ps requiere 3 operadores. Requiere 3 operadores. Vamos, no sé, a lo mejor lo complicamos más o a lo mejor lo facilitamos, pero vamos a poner algo.
Dice, actualmente hay 20 operadores o 20 obreros de las máquinas que producen, de las máquinas que producen sobres individuales. Estamos hablando aquí de sobres. Sobres individuales, creo que era de plástico. Bueno, hasta ahí vamos. Bien. Tengan a la mano esos datos. Pero vamos a dejarlo ahí. Ya voy a utilizar una hoja de cálculo para que se nos facilite. Aquí lo dejo ahorita para que terminen unos minutitos para que terminen de escribir eso, o si ya lo tienen, díganme. ¿Alguien falta? Nadie, bien. Yo falto, profesor. Muy bien, Ya me Peña. acabo. No importa. Profe, yo solo tengo una duda. En la parte de arriba donde dice, hay 5 máquinas donde dice se dispone de 60 operadores. No, son 6, no. Se ok. dispone, perdón. Hay 6 operadores. Digo, es que aquí es bien difícil con el dedo. A veces utilizo una goma para escribir, pero con la goma necesitas una goma delgadita como si fuera punta de lápiz, pues ¿cuándo? Sí. Sí. Gracias. Más que ya prácticamente 13 meses, pues ya agarró uno un poquito de maña con el dedo o con la goma, ¿verdad? Pero bueno. ¿Me avisas, Peña? Sí, ya acabé de... No, avísame. Tú no te apresures, avísame. Acuérdate, a mí no me interesa que hagan un montonal de cosas, aunque hagamos poquitas, pero que las tengas bien firmes. Sí, gracias, ya los tengo listos. Vamos para allá. Bueno, ahorita lo voy a mantener por si hay necesidad de regresarnos. Bien, vamos utilizando entonces algo relacionado con eso. Miren, ahorita esto lo estaba haciendo aquí en el lado de la pantalla, en la derecha. Entonces ya tienen ahí ustedes todo lo que les estaba diciendo, ¿eh? No crean que es la gran cosa, o sea, la misma computadora, conforme ustedes ponen ahí con lápiz lo que quieran y ya después le ponen que los inserte ahí y se los pone con la letra que sea. Digo, no es la que le gusta a uno, pero bueno, está bien. Y tienen por ahí los mismos datos, ¿eh? Tienen por ahí los mismos datos. Pero vamos viendo, nada más. Sí necesito que alguien me diga rápidamente, porque eso sí no los copié. Alguien me diga rápidamente los valores que tenemos aquí. El primer... Ay, caray, espérame. Sí me pasé. Primero para P. Ajá, es 60. 60, a la derecha. 100. 100. 150. 150. 200. 200. 250. Iba a poner 300. Bien. Ahora, en los sobres. Es 100. 200. 200. 300. 300. 400 y 500. 500, sí. Ahora para las botellas de N. Son 75. 75. 85. 85. 95. 95. 97. 97 y el último 98. Sí, pues ya me acordé. ¿Y en los de abajo? Es 200. Ya. 200. 400. 600. Aquí sí cambió. ¿Cuánto era? 650. 650 y 680. 680. Bien. Vamos hacia adelante, ¿sí? Y lógicamente,
hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que ir sacando. Por ejemplo, aquí tenemos obtener el pronóstico total. El pronóstico total no tiene ninguna dificultad. ¿Cómo podemos obtener el pronóstico, digamos, total? Pues con los datos que tenemos en el pronóstico individual. Miren, esto nada más es tan sencillo como, digo, para las botellas, el pronóstico total, este es el individual, para el pronóstico total en botellas son las 75 más a Chihuahua. Importa el orden, ¿eh? En botellas también más 60, ¿sale? Y tenemos 135. De esa manera, síganle haciendo, o sea, tienen aquí igual para hacerlo, aunque lo haga por partes, no me importa, aunque no lo formule. Esto, adiós, es esto, ¿sí? Si me equivoco por ahí, me dicen, por favor. Seguimos y tenemos esto más esto. Y aquí tenemos la sumatoria de los 97 más los 200. Luego tenemos los 98 más los 250. Igual para los sobres es exactamente lo mismo, ¿sí? Para los sobres vendrían siendo 200 más los 100. ¿Van bien todos? Luego tenemos Sí. el siguiente que eran 400 más 200. El siguiente que vienen siendo los 600 más los 300. El siguiente son 650 más 400, espero no equivocarme. Y el último que vienen siendo los 680 más los 500. Bien, vamos bien hasta ahorita. Si nos vamos adelantando mucho, me dicen, por favor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es calcular el equipo y la mano de obra. Pero primeramente nos vamos a enfocar en el primer año, ¿sí? Nos vamos a enfocar en el primer año ahorita, ¿sí? ¿Alguien tiene los datos? Adelante, váyanlo haciendo como quieran, en Excel o como sea. Nomás ahorita voy a tener que estar regresando para hacer otras cosas. Bien, nosotros tenemos que calcular el equipo y les sugiero yo que diferencien entre las botellas y entre los sobres, ¿sí? Diferencien entre las botellas y los sobres. Para que no nos vayamos a confundir. De inicio vamos a enfocarnos ahora en las botellas, ¿sí? A ver, esto cómo lo vamos a sacar, veamos. ¿Cuántas máquinas tenemos para las botellas? Véanlo en sus datos. Hay 3 máquinas. 3 máquinas. Tres máquinas. Esto, digo, ahorita lo hago, ahorita lo formulo adelante, ¿eh? Ahora, ¿cuánto es la capacidad de cada una de las máquinas? De 150,000 botellas al año. Ok, 150. Voy a ponerlo que no sean miles. Ya saben que son miles todos estos, ¿eh? 150 cada una. Por eso es que los estoy multiplicando. Por lo que los voy a multiplicar, ¿sí? Eso me lleva a tener, creo que por aquí está, 3 por 150. Voy a tomarlo de una vez de aquí. Son 3 por, dijo Alan, 150, ¿sí? Estas son 450 botellas al año. Acuérdense que son miles, ¿eh? No importa.
No importa, son miles. Ahora bien, la capacidad disponible para utilizar, ¿alguna idea de cómo podríamos obtenerla? Nosotros tenemos una determinada cantidad de miles de botellas, que son las que me acaba de decir Alan. Profe, no, espere, me perdí poquito. ¿De Ok. dónde sacó las 150? Ay, a ver, Peña, ¿de dónde sacaste las 150, Peña? Aquí están los datos, ¿eh? De la Eso. segunda, ándale, de la segunda condición que habíamos puesto en el Excel, en el PowerPoint. Ah, ok. O sea, esta segunda, cada una empaca un máximo de 150,000 botellas por año, ¿sí? Nada más acuérdate de los miles, lo que les mencionaba, ¿sí? Ay, Dios, me perdí, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces, la capacidad disponible que tenemos nosotros para utilizar, ¿saben ustedes cuántos vienen siendo? ¿Cuántos vienen siendo, digamos, déjenme ver, cuál es la capacidad que tiene cada hora, cada máquina? Ya lo dijiste tú, Alan, ahorita lo acabas de mencionar, su capacidad son 100, perdón, déjenme ver, déjenme ver el dato, déjenme sacar mi calculadora. Perdón, estamos con las botellas, ¿verdad? Bien, voy a poner que viene siendo déjenme ver un dato aquí. Ok, está bien. Tengo yo lo que tengo que hacer ahorita, que es lo primero que vamos a hacer, los 135,000, bueno, son miles, son 135 en miles de botellas. ¿Por cuántas botellas por año? ¿Cuántas máquinas tengo yo? 3. ¿Cuánto es cada una? ¿Cuánto es cada una? ¿Cuánto es cada una? 45 miles. Aquí lo acabamos de sacar, sí, es esto que acabamos de sacar, porque es cada una. Pero aquí tenemos 135 que vienen siendo para las botellas el total. Estos 135 que tienen ahí, se los voy a marcar, son los 135, esto es para las botellas, que son los 135 por las 450 botellas, porque son 3 por cada una, son de 150. Tenemos 3 máquinas, el total son, lo que pueden producir son 150,000, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer, o sea, esto viene siendo básicamente los 135 entre estos 450. Y vamos a tener la capacidad disponible, que es en un porcentaje que es de 0.3 de capacidad disponible. Vean ustedes, por ejemplo, nada más las unidades, o sea, esos 135,000 son botellas o piezas, para que lo entendamos. Los 150,000 o los 400, aquí me equivoqué. Los 450,000, lo voy a poner de esta manera. 3 por 150, para que lo entendamos. Los 150,000 son de, los 450,000 son de multiplicar los 3 por los 150 de cada una, ¿sí? Pero eso es la capacidad que podemos nosotros, en este caso, utilizar. Ese 0.3 de capacidad disponible. Ahora, si lo hacemos con respecto a las máquinas, es exactamente igual, porque nosotros tenemos ese 0.3, que es la capacidad disponible, el de 0.3, en este caso, por ¿cuántas máquinas tenemos? Pues por 3 máquinas, para saber el total, nada más, ¿sí? Y esto pues es relativamente sencillo, porque son, déjenme quitar esto de aquí porque no me está gustando. Okay. Tenemos ese 0.3 de dime. Ahí en donde puso la operación de la capacidad disponible para utilizar, ¿no es un entre? ¿Es 135 entre? Sí. 3 por Sí. 150.
Sí, qué bueno que me dices. Es que me fui con la idea de los 3 por 150, debe ser entre, sí, para saber cuánto es para cada una, sí, tienes razón. Ok. Y aquí en este, ya me gusta pensar, no, aquí sí está bien. Aquí tenemos nosotros, entonces, esta capacidad disponible, que es el 0.3 de capacidad disponible, ¿sí? Y que lo tenemos que, en este caso, que multiplicar por la cantidad de máquinas que tenemos, que eran 3. Y tenemos 0.9, y 0.9 está con respecto a las botellas por máquina. Vean ustedes las unidades, ¿eh? Botellas por máquina. Otra vez. Botellas por máquina. Oh, qué caray. Botellas por máquina, para irnos de parte por parte. Ahora, vámonos con respecto a los sobres. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa muy similar, pero ahora es con respecto a los sobres. ¿Cuántas máquinas tenemos aquí? Para los sobres. Digo, aquí las alcanzo a ver arribita, pero no sé si ustedes las vean. Ahí Son 5 máquinas. 5, para que tengan, es una cosa muy similar, nada más que ahora es con respecto a los sobres, que son 5 máquinas por cuánto de cada una. 250. 250 de cada una. 250 de cada una. Vamos viendo cómo queda esto. Que vienen siendo las 5 máquinas por Profe, creo que 200. se cortó lo que dijo ahorita. A ver, permite. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Sí. Ok, no tenía nada malo, pero bueno. A ver, no sé si me equivoqué, pero bueno, no sé si me equivoqué, ¿eh? Entonces dijimos que eran las 5 máquinas dentro de los datos que tenemos en este dato, por 250 de cada una, que es la capacidad de empaque que tienen, y eso nos da 1250, que estos son sobres, ¿sí? Sobres anuales, ¿sí? Y también, como lo puse acá arriba, para que no se me vaya a perder. Acuérdense nada más, todos son en miles para simplificarlo. No importa. Igual lo hubiéramos puesto así como en esa cantidad, no tiene nada que ver. Igual, proseguimos, por ejemplo, con la capacidad disponible para utilizar con el mismo concepto de las botellas. ¿Cuánto tenemos en la capacidad disponible para utilizar? Pues, 300. Son bien, los 300. 300 Entonces, entre aquí esto va a ser 300, Entre 1250. 1250. 300 en miles de sobres, ¿verdad? Para que no se me vayan a perder. Ahí, sí, en miles, qué caray, en miles de sobres. Por, Entre, ¿no? otra vez, híjole, entre 1250. 1250, que vienen siendo, entre 1250, que son en miles también, los sobres por año, ¿sí? Y esto, dejen hacer esto, no importa que se vea feo. Y esto nos lleva a tener, 0.24. déjame tomar el dato de los 300. 300 entre los 1250. 0.24 es la capacidad disponible. Tenemos esos 300 tomados de esta parte que voy a poner por aquí, ¿sí? 300. Igual, si lo hacemos con respecto a las máquinas, es un concepto muy similar, porque esto va a ser igual a lo que acabamos de sacar, que es la 0.24 de capacidad disponible por la cantidad de máquinas que tenemos, que son para los sobres. Son 5. Son Ok, 5. 5 máquinas, bien. Bien, esto vamos para adelante. Esto viene siendo igual a 0.24
por 5 máquinas. Bien. Y tenemos ese 1.2 de que son sobres por máquina. Bien. Déjenme poner esto bien para que no se vea tan feo. Bien, eso es lo que llevamos hasta ahorita. ¿Sí? Profe, tengo una duda en las unidades de la capacidad disponible para utilizar. Sí, fíjate nada más que tienes tú entre cada una de ellas. Fíjate cómo es una proporción o un porcentaje porque tienes miles de sobres entre miles de sobres. Sí, es una proporción. Entonces, ya cuando sacamos con respecto a máquinas, ese 1.2, ¿qué sería? Este 1.2 viene siendo, mira, si tú tienes, por ejemplo, esa proporción, es cuánto le corresponde a cada máquina en sobres. Es nada más una proporción. Es como decir que cada una de las máquinas es la capacidad que tiene por sobres o por botellas. Una tiene casi una botella por máquina. La otra tiene 1.2 sobres por máquina. O es su capacidad, es lo que puede producir por su equipo. ¿Sí? Ok. Por cada máquina. Acuérdate, estamos hablando aquí porque son 5, aquí me faltó, porque son 5 máquinas y en el otro pues eran 3. ¿Sí? Eso es lo que significa más que nada. Ahora, vayamos para adelante. En cuanto a los sobres, sí, creo que no lo pusimos. Algo me falló por ahí, pero ahorita nos regresamos. Vamos a ver la cantidad de personas necesarias para sostener la demanda pronóstico, que es total, para el primer año. Esto es lo que vamos a calcular ahorita. ¿Sí? Vamos a hacerlo para ellos. Vamos a irnos con las botellas y vamos a irnos con los sobres. Para las botellas, nomás hago esto ya, disculpen, ya nos retiramos. La mano de obra requerida para botellas, ¿cómo lo vamos a sacar? Ahí está nada más para que lo hagan ya, definitivamente. Mano de obra requerida en botellas por máquina por el número de operadores, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué tienen que multiplicar en este caso? Es a 0.9. Por ejemplo, en el caso de, déjenme ponerlo por aquí. Bueno, lo voy a hacer aquí mismo para que no. Primero para las botellas. Para las botellas tenemos el número de botellas por máquinas que son los 0.9. Perdón, me faltó ponerle igual aquí para que se vea. Esto es igual a los 0.9. ¿Cuánto? Ahí no sé si ¿Cuántos operadores, Alan? es de los operadores que se requieren o de los que se Sí, dispone. no, de los que se requiere es para los botellas. Son 2 operadores. Bien, ahí están. Entonces son los que ahora sí son las personas que van a ser necesarias para el primer año, que son 1.8 operadores, ¿vale? Y en el segundo caso de los sobres es algo muy parecido, alguien me dice, que vienen siendo ¿cuánto por cuánto? Es el de 0.24 Este de por 3 1.2, operadores. no es el de No, 1.2. perdón. Sí, el de 1.2. ¿Por cuánto, Alan? Por 3 operadores. Este lo teníamos por acá mero arriba. Es para los sobres. Bien, ahí tenemos igual eso. Bien, no quiero llevar más tiempo, discúlpeme. Lo demás lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer
de la misma manera, pues ya lo veremos ahorita, para qué nos va a servir eso y cómo lo vamos a plasmar en la siguiente matriz. ¿Sí? Ya veremos cómo lo vamos a plantear para la siguiente matriz, porque vamos a utilizarlo para preparar esta matriz. Eso es proyectar la mano de obra y el equipo a lo largo del horizonte del plan, ¿sí? Simplemente es hacerlo para todo el periodo, ¿sí? Por ejemplo, ahí pueden tener ustedes vamos a sacar, por ejemplo, el porcentaje de capacidad utilizada y ya veremos qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a multiplicar y a dividir. Yo les puedo decir, si alguien lo quiere hacer, nada más les voy a hacer se los puedo hacer muy rápido, nada más déjenme ver, que es los 300, entre, adiós, fui muy arriba. Entre estos, 1250, ¿sí? Pero me equivoqué aquí con una cosa. Esto lo tenemos que multiplicar por 100 para respetar los miles. De todos modos saben cuánto nos va a dar. Oh, qué caray. Son 1000 para el 100%. 24. Y así lo vamos a hacer y lo vamos a proyectar con los mismos valores, bueno, con los valores equivalentes para cada uno de los pues en este caso de los periodos, dependiendo si es botella, si es, porque acuérdense, ¿por qué es por 100? Porque aquí vamos a sacar un porcentaje de capacidad utilizado. Es un porcentaje. Igual en el otro, en el segundo, en este segundo vamos a hacer algo muy parecido, ¿sí? Pero ahora vamos a tomar lo que vienen siendo los 600 que creo que son los que estaban aquí en estos 600, esos son los que vamos a tomar en este caso para el segundo periodo y dividirlos entre los 1250, igual, entre los 1250. Y más. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Inclusive esto se puede nada más formular, digo, para los que sepan hacerlo, se puede formular para que se los repita. Y esto se lo pueden llevar a los 5 periodos y ya les va a dar. Así de sencillo, así de simple. No es tan complicado. Igual para el porcentaje de máquinas requeridas, nos vamos sobre las máquinas requeridas para los sobres y sobre la mano de obra requerida para los sobres con los datos que hemos estado sacando, ¿eh? O sea, estamos utilizando aquí, vamos a utilizar los mismos datos que obtuvimos en esta parte, ¿sí? Estos datos para la mano de obra, estos datos para la capacidad, pero haciendo referencia a cada uno de los pronósticos que tenemos aquí, ¿sí? O sea, ya estamos haciendo uso de todo lo que vienen siendo los datos de diferentes departamentos. Y eso significa que si lo contemplamos de una manera un poquito más global, total u holística, es un sistema. Estamos diseñando un sistema en pocas palabras, ¿sí? En una muy pequeña porción, pero lo estamos haciendo así. Bien, pues los que lo puedan hacer, si no en la siguiente clase vamos a hacerlo. Y espero poder ahora sí terminar de hacer otro más. Y si lo termino de hacer, se los envío. Si no, se los envío en la misma hora de clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, pues espero que vayamos bien. Gracias a todos y sí, les ofrezco una disculpa. Digo, tengo a mi esposa en el hospital y yo tengo que ir allá para allá. Entonces, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, no se preocupe. Hasta luego. Que todo salga bien, profesor. Sí, Gracias, gracias. profe. Que Gracias, profe. Adiós, muchachos. Nos vemos. Adiós. Gracias, profesor. Cuídense.